En la línea ya se encuentra con nosotros Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México de Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafael, es un placer que estés con nosotros en este espacio. Me da mucho gusto, Raimundo. Muy buenos días. Escuchaba seguramente lo que acaba de decir el presidente López Obrador. Difícil que hubiera podido responder sí voy y qué, algo de esta naturaleza, pero hay dos, y tú lo sabes muy bien, Rafael, dos experiencias que no han resultado buenas cuando presidentes mexicanos han hablado con presidentes o candidatos en medio de la campaña electoral. Una, si recuerdas muy bien, cuando el presidente Salinas insistió en que se reuniera con el presidente George Bush y el primer ministro Brian Mulroney, que fue en San Antonio, ahí un poco para iniciar las negociaciones para hablar sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que le fue muy mal en el arranque con el gobierno demócrata, y luego lo que ya sabe muchísima gente, la debacle del presidente Enrique Peña Nieto tras invitar al candidato Donald Trump a Los Pinos a unas cuantas semanas de la elección presidencial. Con estos antecedentes que ya conocemos esta parte de la historia, pero también ¿cómo se manejan los gobiernos en este tipo de situaciones que llama muchísimo la atención, que los mexicanos pues, siempre caemos en la misma trampa, Rafael? Mira, yo te diría, efectivamente, está muy vivo el recuerdo de agosto del año pasado, Raimundo, de agosto del 2016, cuando justamente Donald Trump visitó a Peña Nieto y efectivamente lo hizo verse a este candidato republicano como una gente que podía negociar bien con otro gobierno. Además, saliendo de la reunión con Peña, fue a Arizona, tuvo ahí uno de esos rallies políticos, de ahí volvió a arremeter contra los migrantes mexicanos, que eran violadores. Es decir, Donald Trump es radioactivo y el problema es ese. Es decir, una cosa es querer festejar y celebrar, que me parece adecuado, la puesta en marcha del nuevo Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, Canadá, México, y otra cosa es entrar al juego político de Donald Trump cuando tiene una elección muy difícil, cuando los momios no lo favorecen, y además, yo diría, Raimundo, es muy importante por principio, una cosa es que López Obrador torea a Trump, y hace como que no escucha y finalmente no se sube al ring con él y me parece perfecto. Y otra es, como te decía por principio, reunirse con un presidente que básicamente gobierna a su antoja, que básicamente gobierna a espaldas de la democracia de Estados Unidos y que le han demostrado todo el mundo. El último libro que acaba de salir justamente de John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional, que es una gente que se las gasta personalmente para él, lo que quiere es reelegirse y lo demás no le importa nada, ni la propia democracia de los Estados Unidos. Entonces, me parece que las condiciones no están ahí, Raimundo, y además la historia justamente nos ha enseñado que cuando se acerca la elección, mejor no meterse con el inquilino de la Casa Blanca. Sí, oye, Rafael, si el libro de Bolton nos pues nos muestra claramente una fotografía de un presidente absolutamente impredecible, que es capaz de hacer cualquier cosa efectivamente por sus objetivos políticos. Y en ese sentido, aquí, y tú lo conoces muy bien porque has trabajado mucho sobre este tema, estos encuentros se trabaja sobre qué temas van a hablar en privado o cómo van a hablar ellos con sus asesores. ¿Cómo se negocia un encuentro de esta naturaleza, Rafael? Mira, aquí hay un tema fascinante, Raimundo. Yo diría, la diplomacia mexicana fue fantástica desde que se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte inicialmente, a principios de los 90, hasta que llegó Trump, para lograr una relación muy personalizada con el inquilino de la Casa Blanca. Es decir, desde Bush papá hasta Obama, esos cuatro presidentes se reunían 3 o 4 ocasiones al año con sus contrapartes mexicanas y todo el tiempo se tomaban las decisiones con ellos. Por ejemplo, Felipe Calderón fue el único presidente que se reunió con el presidente electo Barack Obama del mundo, cuando Barack Obama, wow, era... Y ahí la verdad es que lograron tener una relación muy personalizada y se trabaja enormemente para esto. Y la verdad de las cosas
se utilizan las visitas presidenciales para avanzar temas de la cooperación. Por ejemplo, en la primera reunión Calderón-Bush se pactó la iniciativa Mérida en marzo de 2007. Yo te diría, Raimundo, ahorita, ¿cuál es el caso de reunirse con Trump cuando está acabando su primer cuatrenio, cuando está muy difícil su reelección, cuando es un presidente radioactivo, cuando los 3 años y tantos que lleva Trump en la presidencia, lo que nos ha demostrado es que hay que estar con Trump, pero a la distancia, entre más lejitos, mejor, porque como bien lo decías, es un presidente radioactivo, no se le puede confiar, y yo te aseguro que si un reportero le va a preguntar, presidente Trump, ¿quién va a pagar por el muro? No va a decir otra cosa más que México, y va a poner en un problema muy serio a Andrés Manuel López Obrador, porque insisto, lo ha toreado bien, pero a la distancia. Ya en los terrenos de Washington será muy difícil, y yo no veo realmente que haya una agenda. Yo veo incluso, Raimundo, que la Cancillería y la Embajada no tienen muchas ganas de esta visita, y en todo caso están tratando de hacer una visita trilateral, es decir, incluir al primer ministro de Canadá, y lo quieren incluir porque justamente quieren diluir el tema de lo bilateral, pero será muy difícil que pueda venir el ministro Trudeau, el primer ministro Trudeau, porque la ley canadiense lo impide. Es decir, si viniera a Washington, cuando regresara a Ottawa, tendría que estar 14 días de cuarentena. Esa es otra cosa. En medio de esta pandemia, en medio de este estado de emergencia, se ve muy mal una reunión que además no se van a poner máscaras. Es decir, por donde la veas, realmente hay muchos motivos muy importantes, por lo cual la visita se me hace muy peligrosa y le veo mucho más peligros que beneficios, cuando debería ser al contrario, justamente. Sí, ya el primer ministro Justin Trudeau había dicho, no voy a la reunión del G7, porque aquí tenemos que resolver problemas de la pandemia. El G7 se pospuso. A la canciller federal Angela Merkel dijo, tampoco vamos nosotros, y ya nadie fue. Es decir, sí hay señales de que no quieren hablar con el presidente Donald Trump en este momento. Es lo que tú dices, un alto riesgo para el presidente López Obrador, un descolono, una de estas frases terribles del presidente Donald Trump, que no se le puede contener la lengua, Rafael. Y mucho menos en tiempos de campaña, y mucho menos cuando el tigre anda herido, porque el tigre Trump anda herido, le ha ido tan mal defendiendo a los estadounidenses de la pandemia, en términos tanto de salud como en términos económicos. En Estados Unidos 40 millones de gentes han llenado formas de desempleo. Sí, la verdad ha sido terrible la manera que no se preparó Estados Unidos, ha sido un gigante con pies de barro en esta pandemia del COVID-19, y la verdad de las cosas es que, yo insisto, contigo a la distancia, sí tiene razón López Obrador, hay que insistir, no es el mejor tratado del mundo, el que negociamos con Estados Unidos y Canadá, pero mucho mejor tener el tratado que no tenerlo. Ahí sí el todo cuenta más que las partes. Hay, digamos, partes del tratado que no nos convienen mucho, como en el sector automotriz, que vuelve muy difícil realmente el contenido de América del Norte para ver más protección en el sector automotriz. Sin embargo, es un buen tratado, es un tratado que le resta posibilidades a Trump de afectarnos económicamente hablando, comercialmente hablando. Es para celebrarse, pero no viniendo a visitar a Trump y no en tiempos electorales. Hubiera sido buena la visita a principios del año, el año pasado, no en este momento, Raimundo. Los tiempos no están como para eso, y además yo te diría, y una cosa interesante también, Biden, el ya candidato demócrata, yo todavía no se ha ungido con la candidatura, ya dijo, yo no me voy a reunir con presidentes extranjeros. Me parece bien, me parece que es para no confundirse, hay muchos problemas ahorita en Estados Unidos por esta pandemia, hay un problema serio de credibilidad de Estados Unidos, y Biden se excusa y va a hacer una campaña interna. Él no necesita reunirse con extranjeros, porque siendo vicepresidente 8 años de Obama, viajó por todo el mundo, y además el tema de México y el tema de Centroamérica lo conoce muy bien, porque él le pidió a Barack Obama llevar el tema mexicano y centroamericano durante el segundo cuatrienio de Barack Obama. Hasta por ese lado yo te diría, ya estaría muy preparado para trabajar con México, de llegar, que no está fácil,
hay mucha gente que ya está descontando a Donald Trump. No, Donald Trump tiene altas posibilidades de reelegirse, pero bueno, la moneda está en el aire porque aquí hay una democracia y siempre que hay elecciones, pues es muy difícil conocer resultados, sobre todo por el arcaico sistema electoral de los Estados Unidos. Muchas gracias, Rafael Fernández de Castro, un placer.